Días en América, buenas tardes en España y en Europa. Tenemos el placer en esta aula americana especial, tanto en el día como en el invitado, no tanto en los temas. Tenemos con nosotros al profesor João Paulo Pimenta, un gran amigo y un gran historiador. João Paulo Pimenta es profesor en la Universidad de Sao Paulo, fue doctor en esa misma universidad y fue profesor visitante en el Colegio de México, en la Universidad Jaume I, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y en la Universidad de la República de Uruguay. Ha sido coordinador con Rafael Marquese y José Evando Melo del Laboratorio de Estudios sobre Brasil y el Sistema Mundial e integrante de la Global History Network con sede en Harvard University. Es autor de trabajos, entre otros muchos, sobre las independencias de Iberoamérica, las identidades políticas americanas y las relaciones entre el tiempo y la historia de los siglos XVIII y XIX, incluyendo los libros entre los imperios, la nación hacia el final de los imperios ibéricos, Brasil y Río de la Plata, 1808-1828, la independencia de Brasil y la experiencia hispanoamericana, y un grandísimo libro que se titula Brasil y las independencias de Hispanoamérica, en una gran colección que se llama Colección América, de la Universidad Jaume I. Pero los vínculos con João Paulo y CIAL son mucho más estrechos aún. Él, como estaba diciendo, pasó una estancia magnífica, sabático, en la Universidad de Jaume I. Es también profesor desde la fundación del Máster de Historia de las Independencias Iberoamericanas y también es, en este caso, forma parte del comité editorial de Tiempos de América en la anterior época y en la nueva época, y también de la colección Silex Ultramar. João Paulo, es un auténtico placer que hayas podido aceptar, que hayas podido estar en esta aula americana especial. Muchísimas gracias por tu asistencia. Un gusto enorme, Manuel, reverte, como siempre, trabajar junto a ti y también estar ahí junto a los colegas Nicolás, Ibsami, Sergio, Joaquín y todos los demás. Un placer, de verdad. No, muchísimas gracias. Hemos iniciado solamente un par de sesiones con un tanto especial, con unas entrevistas muy determinadas a historiadores. La anterior fue la de José Antonio Serrano, a historiadores que han dedicado buena parte de su trabajo, por no decir casi la totalidad, al contexto amplio de las independencias, tanto del aspecto histórico como del aspecto historiográfico. Y hay una serie de preguntas que nos gustaría formularte. La primera es ¿quién influyó en tu formación como licenciado y en tu formación tanto en la maestría como en el doctorado? Y sobre todo también ese contexto histórico, ¿cómo recuerdas el clima intelectual y político de esos años? Y si en esos años determinados debates históricos o historiográficos, en el contexto de las independencias, te influyeron y si te formaste en esos debates. Muy bien. Bueno, la primera cosa es que lo siento, pero ustedes tendrán un trabajo excepcional para hacer la transcripción de mi charla, pues tendrán también que corregir mis errores de español, ¿sí? Así que, por favor, siéntanse muy a voluntad para cambiar lo que sea y todo más en la versión final. Y miren, yo ingresé en los estudios de historia bastante joven. ¿Cómo puede ser? O sea, no era una situación excepcional, pero muy joven, con 17 años recién hechos, ¿no? Entonces yo era un jovencito de 17 años y empecé a estudiar historia en la Universidad de São Paulo, donde yo creo que tuve una buena formación. Era ya una buena universidad, era una universidad buena, de un gran nombre, muy importante, pero la carrera de historia era buena. ¿No? Aunque hoy, 35 años después, yo considero que la carrera de historia en esta universidad es aún mejor y mucho mejor. Bueno, pero tuve una buena formación.
Y era una formación, aunque yo ya había empezado a hacer investigación en la carrera de estudiante, no era una formación enfocada en un tema o en un período. Quando eu empecé a hacer investigação, tinha, não sei, 19, 20 anos, era uma suerte de acercamento teórico-metodológico à história, ¿sí? Ou seja, não era enfocado, repito, em um tema, em um período, em um espaço. E quando eu terminei a carreira, e tinha 21 anos, empecé a trabalhar em um arquivo público aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e tive uma experiência muito interessante com uma coleção documental que era todavia inédita. Era fuentes documentais sobre a atuação da polícia política brasileira no século XX. E hasta aquele momento, na primeira metade dos 90, era uma documentação que não estava acessível ao público, ¿sí? Então, o trabalho consistia em arreglar esta documentação em um equipo de trabalho bastante grande, para depois ela ser aberta ao público. Então, era uma herência da ditadura militar brasileira de 1964 a 85, aunque a polícia política começou a trabalhar em los anos 20 do século XX. Então, quando eu ingressei na maestria, eu tinha uma ideia da história bastante ampla. Eu me interessava por la história e eu queria me dedicar à história em minha vida. Ou seja, não me considerava, aunque jovem, um historiador deste ou daquele tema, espaço ou período. Me encantava estudar história. Então, eu leía de todo. Eu leía da história antiga, eu leía da história moderna, eu leía da história europeia, da história brasileira, tinha já algum interesse por a história latino-americana, teoria, metodologia da história, tudo me interessava. E me gusta crer que eu cargo hasta hoje com esta marca de formação, ou seja, de uma amplitude de interesses que vê em alguns temas, problemas, espaços e tempos, nada mais que pretextos para dedicar-se à história. Ou seja, pensar na história como uma suerte de permanente laboratório. É assim que eu me considero hasta hoje. Então, eu comecei a fazer uma maestria e com ele que foi meu gran maestro, Istvan Jansson, em 1996, e la concluí em 1999, ¿sí? E nesta época, os grandes debates em meu meio intelectual eram uma suerte de oposição entre uma história marxista e uma história culturalista. Esta era a grande marca da historiografia brasileira institucional em la que eu me converti em um historiador de pós-grado. E como eu tinha este interesse amplo, e Istvan me ensinou muito temprano que não havia nenhum sentido que um historiador se dedicara totalmente a um modelo teórico, a uma linha historiográfica exclusiva, que sim, teria que definir tendências, teria que definir ejes de atuação e pensamento, mas teria que construir estas definições, estes ejes de pensamento. Então, era parte desta enseñanza a virtude de ser um historiador eclético. Então, minhas definições como um historiador, com um perfil de historiador, foram ao largo da maestria entre 1996 e 99, pero seguindo este princípio de um ecletismo historiográfico que foi uma suerte de escape, de huida desta bipolaridade entre uma história materialista, marxista, e uma história culturalista, que se poderia aproveitar perfeitamente coisas delas duas e muitas outras. Então, foi isso que me introdujo de verdade o problema que me sigue hasta hoje, que é das relações entre Brasil e Iberoamérica
Hispanoamérica, más precisamente, en el contexto de las independencias. Pues yo empecé a estudiar la independencia de Brasil por el Río de la Plata. Esta fue mi maestría. No las relaciones de Brasil con el Río de la Plata, a comienzos del 19, en las primeras 3 décadas del 19, sino Brasil como parte orgânica del Río de la Plata, lo que es bastante distinto, ¿no? No era un estudio de acercamiento, un estudio de frontera, un estudio de historia comparada o historia conectada, era um exercício de análisis de uma unidade histórica que não correspondia perfeitamente às unidades estatal nacionais que resultaram de los processos de independência. Então, este Rio de la Plata, que incluía a Brasil em mi primer estudio mais forte da história, que foi minha maestria, depois se convertiu em um livro publicado em Brasil em 2002 e em Buenos Aires em 2012, se não me equivoco. ¿No? Brasil era parte deste espaço, parte desta unidade histórica. E assim foi, assim eu segui então para o doutorado, já com uma coerência temática definida, ou seja, as independências, las formaciones estatal nacionales, las discontinuidades entre los procesos de colonización y los procesos estatales nacionales, en Río de la Plata, incluyendo Brasil, pero también en otras partes. Lo que abrió la posibilidad entonces de estudiar también memoria e historiografía de las independencias, como dos puentes importantes entre este mundo colonial y este mundo estatal nacional, e sempre pensando Brasil e outras partes de Latinoamérica, e também Portugal e Espanha, me gusta pensar, me gusta dizer isso, como inspirações historiográficas. O que quero dizer? Foi uma escola de formação para mim, aprender com distintas tradições historiográficas nacionais. Não para segui-las exatamente, tampouco para seguir exatamente os padrões de uma historiografia brasileira ou os padrões mais fortes de algumas historiografias brasileiras, sino para sair permanentemente de minha própria formação, que, como, bueno, sabemos, é sempre muito marcada por nossa sociedade, por los cortes estatales nacionais de nossa própria realidade presente, como historiadores, como historiadoras, e ler, então, historiadores e historiadoras pensando outras realidades, ou as mesmas realidades que me interessavam, pero bajo outras tradições historiográficas. Esta é uma deuda muito grande, então, que eu tenho, sobretudo com as historiografias argentina e uruguaia. ¿Sí? Sempre fui, desde que empecé a maestria, um leitor muito constante de historiadores e historiadoras destes dois países, sobre estes dois países, e depois segui abrindo também horizontes, movendo-me em outras historiografias, como a americana, a colombiana, a espanhola, a portuguesa é sempre uma historiografia muito presente em los estudos históricos de Brasil, e, bueno, haciendo lo que hago hasta hoy. ¿Y cómo conoces a Istvan? Eu não tive classes com ele, esta é uma coisa interessante, não? Eu era um jovem muito tímido, com estes 17, 18 anos, não sabia muito o que fazer, só que me encantava a história. ¿Sí? Eu não tinha nenhuma ideia de como sobreviver em la vida como historiador. Ou seja, eu não tinha nenhuma ambição material, nenhuma ambição econômica, por supuesto, nenhuma ambição de status social, isso es lo que un historiador jamás puede pensar en tener, ¿no? Por eso es historiador. Sí, entonces era nada más que un encantamento con el pasado, con la imaginación, ¿sí? Y que fue se convirtiendo en una experiencia siempre más consistente. Hoy soy incluso capaz de teorizar, ¿no? Las relaciones de de alejamento e acercamento com o passado, de tomar o passado como algo raro, pero algo também familiar. Então, estas coisas hoje são parte de reflexões coerentes, teoricamente consistentes, de minha parte, pero na época não, era tudo intuitivo, não? Então,
Eu fui guiado por uma amiga, que foi Andrea Slemian, que depois se convertiu em minha novia e minha primeira esposa, é uma grande historiadora também, e foi ela que me disse, bueno, por que não procuramos, então, este professor, que é um professor muito respeitado, ¿sí? Muito bueno, muito consistente, e que recebe jovens estudantes para começar a fazer investigação. Pois eu não tinha nenhuma ideia de como abordar um professor, não? Que diferença entre aquele tempo e os dias de hoje? En aquel tiempo, nosotros, los estudiantes, consideramos que los profesores eran suerte de dioses en un Olimpo, ¿sí? Y jamás se podría llegar a acercarles y hablar directamente con ellos y todo más. Mientras hoy las cosas son mucho más informales. Hay problemas en estas relaciones hoy, pero hay mucho más ventajas, yo creo, ¿no? Entonces fue así, fue solamente por una amiga de los tiempos de estudiante, que yo hablé con este señor, que era muy conocedor de la historia moderna, que era muy conocedor de problemas históricos de Brasil, de la formación estatal nacional de Brasil, enseñaba la historia de la colonización, y era un marxista, ¿sí? Muy consistente, pero com muitas aberturas a outras maneiras de plantear, de pensar a história. Ou seja, não era para nada um marxista ortodoxo, sino um marxista convicto, consistente e com muitas e muitas aberturas. E aí me apresentou, então, por exemplo, a Koselleck, a história de los lenguajes políticos, também valorizava muito uma tradição que venia da escola de los Annales, da pluralidade de tempos históricos de Brodel, ¿sí? E eu guardo sempre duas influências marxistas que foram constitutivas de minha maneira de fazer história, que vieram de Istvan, não? Aunque não, jamais me é considerado um historiador marxista, pero sí un historiador con una influencia de la historiografía marxista. Hay muchas historiografías, por supuesto, estoy generalizando. La primera cosa es la noción de totalidad, ¿sí? La noción de totalidad y luego de la necesidad de hacer mediaciones entre niveles de la realidad, ¿sí? Eso yo aprendí con el marxismo. Y la segunda cosa, que es la contradicción. Ou seja, a contradição não como duas forças opostas, sino como duas forças distintas que criam algo novo. ¿Sí? Desde muito temprano, então, eu já comecei a pensar historicamente contradições e também as totalidades e as mediações da realidade. Então, eu diria que essas são duas marcas de Istvan que me influenciaram muito, do marxismo, pero que se mesclaram, sobretudo, com algumas leituras da Escola de los Annales, tanto de Febvre e Bloch como de Brodel, a pluralidade de tempos históricos, as distintas durações, e depois com esta história conceptual, que é também uma história de pluralidade de tempos, de Koselleck. Então, aí são como que minhas estruturas de formação e de pensamento, que não vieram todas juntas, foi todo um processo de criação de um perfil historiador, que creio que se completou ao largo de minha investigação de doutorado, que eu concluí em 2004. Y en una coyuntura que estás describiendo, que también forma parte de mi generación, bipolar, al menos hasta los 90, y ya en el siglo XXI una parte de la polaridad se cae, ¿no? Se cae y tarda tiempo no en resurgir, sino en reaparecer con distintas formas. ¿Cómo se mueve un historiador ecléctico? No solamente cómo se mueve, sino qué posición tenías y cómo eras tratado o tú percibías en esa bipolaridad, que en realidad luego evidentemente se hacían bandos, ¿no? Y bandos historiográficos. Un historiador eclético, uno podría decir que es siempre un outsider, pero yo no me considero de ninguna manera un outsider. Yo me considero más bien un historiador abierto, o sea, un historiador que justamente por pensar totalidades, no como la somatoria de todas las cosas de la realidad, sino como las unidades posibles a partir de relaciones
de cosas concretas observadas en la realidad. Justamente por pensar, entonces, en totalidades históricas, hay siempre espacio para este ecletismo que propone cosas. O sea, no es un ecletismo de rehusa. Ai, certo, sempre recusamos certos abordajes, travamos nossos combates por la história, isso é normal, não? Temos preferências, temos recusas, temos oposições, pero em geral, este historiador eclético que eu me considero, é um historiador de abertura, ou seja, de incorporação de coisas novas, que são quase sempre novas para mim, não para a historiografia. ¿Ah? Ou seja, eu não tenho para nada, Manuel, esta postura que é muito típica de la academia anglosajona, de afirmar todo o tempo as novidades da historiografia, que são quase sempre supostas novidades, não? Este historiador eclético é um historiador continuista, que está sempre revisando lo que foi hecho antes e sempre aproveitando coisas. E esta é a maneira de poner novidades, originalidades no trabalho, pero sem que estas novidades ou estas originalidades sejam sobressalentes. Ou seja, a mim me parece muito patético o que vemos hoje em dia, que é em Brasil seguramente é uma exportação de uma moda, sobretudo estadunidense, mais que anglófila em geral, estadunidense, uns jovens que estão começando uma investigação de maestria e que já estão descendo com todas as palavras, que estão fazendo uma coisa totalmente distinta, que nadie hizo exatamente isso antes, que isto é uma absoluta novidade. A mim me parece patético, não? Eu sou um historiador, repito, de tradição, de revisão de tradições historiográficas, não? E se esta primeira polaridade foi formativa, como um exercício de sobrevivência e de aproveitamento, a polaridade entre uma história materialista marxista e uma história culturalista, que era antimarxista, incluso, e ao revés também, esta história marxista era muito anticulturalista, e tampouco hizo muito sentido para mim depois. Lo que se afirmou como uma renovação de lo político. ¿Sí? Eu sei, em los 80 esta foi uma tendência forte, sigue hasta los dias de hoje, e eu reconozco que há uma importância nesta afirmação da recuperação de lo político, porque de verdade que uma boa parte da historiografia do século XX puso lo político aislado como uma dimensão muito tradicional da história, e uma parte desta responsabilidade foi dos primeiros historiadores de los anales. Está bem, foi isto de verdade. Pero para mim o político jamais deixou de ser um centro de preocupações. Então, minha contribuição à historiografia das independências não passa por um reforço de uma renovação de lo político, sino por uma continuação revisada de histórias políticas anteriores. ¿Sí? O historiador eclético sigue, então, sendo um historiador de continuidades, aunque, por supuesto, tendo a responsabilidade de fazer coisas novas. É assim. Paso al tema de las independencias y de tu investigación. En buena parte, y es obvio, de los historiadores y historiadoras, me refiero en los últimos 30, 40 años, por situar el problema, que estudian las independencias, hacen historia nacional, porque hacen historia de su estado o de su territorio, historia nacional o historia regional o historia local. Me refiero a historia enmarcado en el territorio en donde viven y historian. Sin embargo, tú hiciste historia nacional, pero también internacional o interamericana o transnacional o como quieras llamarla. Es decir, sin necesidad, como tú estás planteando, de una historia comparativa, rompiste las fronteras actuales, no solamente historiográficas, sino también territoriales, políticas, y te preocupaste por ver qué pasaba más allá de las fronteras brasileñas en el Río de la Plata y, como te estabas explicando tú mismo, y viceversa, cómo impactaban al principio y luego te extiendes
la otra parte continental de América en la independencia de Brasil. Y esto durante mucho tiempo fue una novedad, no por el peso de las historias nacionales, y con las historias nacionales no me refiero a las historias tradicionales, sino que también hubo una renovación historiográfica en esas historias nacionales, sino una apertura, una ampliación de interpretación de esa independencia de Brasil. Sí, efectivamente es así, Manuel. Pues la primera lectura que de verdad me abrió la cabeza para las posibilidades de hacer esta historia no nacional fue del libro de los años 80 de Túlio Halperin-Dong, Reforma y Disolución de los Impérios Ibéricos. Es un libro, creo que de 1985. Yo leí cuando estaba empezando la maestría, o sea, unos 10 años después. Y Istvan me lo presentó. Dijo, este es un gran historiador americano, sí, o sea, de nacionalidad argentina, pero un historiador americano. Y me llamó la atención su esfuerzo de Bueno, poner la historia. Túlio se forma con Anales. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Tiene incluso una escrita muy brodeliana. La escrita, no solamente algunas maneras de pensar de los anales, sino una escrita brodeliana que es de acercarse y alejarse, acercarse y alejarse. O sea, uno puede pensar que es una escrita ambigua, y yo creo que no es así, que es una escrita que considera, que problematiza la narrativa adequada, como sendo adequada esta narrativa, para dar cuenta de fenômenos que não são determinados, não podem ser determinados de maneira precisa, exata, matemática, como são os fenômenos históricos. Então, a escrita de Túlio Halperin é uma escrita, aunque tem frases muito largas, isto não é um elogio, não, é difícil de ler, pero en medio de las frases, es muy Brodel la manera de acercarse y alejarse. Es algo, pero no es exactamente algo. No es, pero así mismo es un poco. Él está todo el tiempo hablando de esta manera. Pero me llamó mucho la atención su iniciativa de acercarse de la historia portuguesa y después brasileña entre 1750 y 1850, aunque cometiendo algunos errores, algunas imprecisiones, pero eso me pareció secundario. O sea, había un esfuerzo de interpretación de las relaciones entre las independencias y las formaciones estatal-nacionales y los reformismos ibéricos, considerando las características comunes de reformismo portugués y del español, muy exitosa, ¿sí? Yo intenté entonces seguir por ahí, fue un primer acercamiento, ¿no? Y luego, Manuel, me di cuenta que, aunque yo estaba siempre leyendo la historiografía, primero argentina, uruguaya, y luego después historiografías de otras partes, incluso la española, mi punto de arranque, ¿sí? Mi punto de partida de una narrativa y de un pensamiento histórico seguían siendo Brasil. Y eso no estaba mal necesariamente. El problema sería reificar, sería cerrar mi posición como un historiador brasileño, llevando hasta las últimas consecuencias de esta posición. Eso sería mal, ¿sí? Pero me di cuenta que eu podia perfeitamente aproveitar o hecho de que eu era um historiador em Brasil, que começou a pensar na história em Brasil, com essas aberturas todas, e sem que uma coisa fosse excluyente da outra. Então, este internacionalismo a que te refieres é um internacionalismo com uma salsa, por decirlo metaforicamente, não? Com um tempero, com uma marca brasileña. Pero una marca brasileña, repito, no de anacronismo de la nación, no una marca de determinación del pasado en términos del presente, no una marca de poner centralidad a Brasil, no, nada de esto, sino una marca. Y mi ingreso, entonces, en esta historiografía, de la cual tú eres uno de los grandes protagonistas, Manuel, esta historiografía
de pensar entonces las independencias, el mundo iberoamericano, las formaciones de estados, de naciones, de identidades, más allá de cada caso específico y de cada historiografía, mi ingreso en esta historiografía fue justamente como un historiador brasileño, ¿sí? Un historiador brasileño que hablaba más o menos el español, pero que estaba conectado con otras historias, ¿sí? Entonces, esto siguió hasta cuando nosotros nos conocimos, ¿no? Que también fue un momento importante, o sea, tú siempre has promovido mucho mi trabajo, te agradezco enormemente siempre, pero yo ya tenía una abertura en esta historiografía, ¿sí? Já estava aí com alguns grupos, com alguns investigadores que estavam pensando mais ou menos em la mesma direção. Repito, um internacionalista, pero um internacionalista brasileño, ¿sí? Esto es interesante. No hay por qué rehusar el hecho de que somos, bueno, brasileños, españoles, mexicanos, argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos. Podemos aprovechar para ser historiadores internacionalistas, saliendo de esta posición, pero sin abandonarla totalmente. Es así que yo veo entonces mis contribuciones más específicas para la historiografía de las independencias, ¿sí? Los aportes más novedosos que yo creo que he sido capaz de ofrecer a esta historiografía, de la cual somos todos parte. Me parece muy interesante lo que planteas, pero ahora en lo que tú estabas reflexionando, Tullio Halperin Donghi, en ese libro, que efectivamente yo creo que también es un punto importante en esa historiografía de los 70, 80 y 90, lo que plantea es que en realidad las independencias surgieron en función de la disolución de los imperios, que es el subtítulo, pero de la disolución del imperio español y portugués frente al imperio inglés, o frente al imperio británico en general, es la tesis central. Ellos no querían, pero no les tocó más que ser independientes porque se desmoronó en esa lucha de imperios. Pero en el caso de Brasil, se puede desmoronar el imperio portugués, pero de esa contradicción que tú has aludido, en esa interpretación de una parte del materialismo histórico, surge el imperio brasileño. O sea, engendra el imperio brasileño. Entonces, ahí tú continúas en lo que, y no hay que exigirle a estos grandes historiadores que se atreven a hacer una tesis sobre las independencias cuando no hay tantas tesis y en el contexto de los años, en este caso 70, 80. Pero en realidad lo que surge novedosamente, y tú te has encargado de subrayar que Brasil no es la excepción, es la excepcionalidad, siempre Brasil es la excepcionalidad. Si repasamos muchas historiografías, todos empiezan diciendo que México, Chile, etcétera, etcétera, es la excepción. Nadie, son cuestiones singulares, nadie tiene esa historia, ¿no? Pero en este caso Brasil, también México, pero México solo dura 2 años, se engendra en la antítesis de lo que se ha opuesto como independencia, o una parte de independencia, y se convierte en imperio. Y eso como no solamente se interpreta, sino también cómo pesa en la historiografía brasileña, al menos durante el siglo XIX. A mí me gusta en la interpretación me refiero del XIX. Claro. A mí me gusta más la primera parte de la tesis de Halperin, o sea, el declínio de los imperios ibéricos y su incapacidad de reformar estos imperios, lo que proporciona una serie de debilidades estructurales y también políticas coyunturales que llevan a las independencias. Por supuesto, en el reformismo ibérico, portugués y español, nadie podría prever las guerras napoleónicas, nadie podría prever la invasión de la península ibérica, nadie podría prever entonces el cambio de la sede de la monarquía portuguesa hacia Brasil, mientras la monarquía española se venía cautiva de Napoleón. Nadie podría prever, no había nada inscripto, sí, en esta historia, evidentemente, en el siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII ya está una lucha para reforçar, para poner estes impérios em uma posição que eles não logram chegar. Esto me chamou muito a atenção. O passagem de um colonialismo ao outro me parece já uma tese débil. ¿Por quê? Porque o colonialismo britânico é um tipo muito distinto
de los colonialismos ibéricos, ¿no? Incluso estruturalmente, não é solamente distinto porque toda a história é de alguma maneira distinto, como nos enseñó una suerte de historicismo del siglo XIX, sino que es estructuralmente distinto. E esta é uma tese muito tradicional, então. Esta parte da tese de Túlio Halperin é uma tese muito tradicional, tampouco muito original da parte dele, mas era uma tese da época, de los 70, de los 80, ¿no? De um colonialismo hacia outro. A subdependência, ou a dependência de los nuevos estados nacionales em um novo ordem mundial. Efectivamente, há dimensões desta dependência, efectivamente, há dimensões de uma nova colonização, mas eu não creio que estas dimensões sejam as centrais para explicar este novo ordem mundial em la qual Latinoamérica desempenhou um papel central, não? Porque muitas vezes se olvida isso, ¿no? Se habla de la cuestión nacional en Europa, en Estados Unidos, pero las cosas se pasaron antes en Latinoamérica, y el hecho de que se hayan pasado antes refuerza la organicidad de estos procesos de independencia en una coyuntura mundial. Pues mucha gente hasta hoy considera Brasil una excepción en las independencias, lo que para mí es definitivamente un error. Esta es una de mis contribuciones historiográficas al tema, criticar la excepcionalidad, pero ofrecer un contrapunto a esta excepcionalidad, que es la organicidad, la coherencia de la historia de la independencia de Brasil en la historia de las independencias. Mucha gente sigue con esta idea de que, bueno, esta excepcionalidad es una excepcionalidad política, pero en las estructuras es nada más que una nueva suerte de dominación. Entonces, considerando este panorama, Manuel, yo diría que estamos hoy en condiciones mucho mejores de aprovechamiento de um conhecimento profundo, aprofundizado das especificidades destas independências todas, pero também em condições muito favoráveis de seguir integrando estas independências. Uma das possibilidades é este colonialismo britânico, pero que não seja a única possibilidade, tampouco a possibilidade central. Por quê? E aí sigo com minhas teses. Porque há dinâmicas estatal-nacionais entre os países americanos recíprocas. Ou seja, eu não vejo nenhum sentido de pensar o Império de Brasil e suas relações com Grã-Bretanha sem pensar suas relações com o Rio de la Plata. ¿Sí? As relações com o Rio de la Plata são, em alguns sentidos, aún mais importantes, que as relações com Grã-Bretanha. As relações com Portugal também são importantes, ou seja, há reciprocidades. Estou seguro também que para a configuração da Argentina ao largo da primeira metade do século XIX, o Império de Brasil é absolutamente central, absolutamente. ¿No? Então, não há por que manter esta tendência historiográfica que está expressa em la segunda parte da tese de Halperin, ¿no? Deste outro colonialismo. O Império de Brasil é um império em termos muito simbólicos. É um império, basicamente, porque o Estado Nacional brasileiro se consolidou ao largo do século XIX como uma monarquia. ¿Sí? E a monarquia, em la tradição portuguesa, se quedava muito melhor, ¿no? Que com o nome de império que com outros, que seriam nomes mais republicanos. Pero não é um império de verdade, quero dizer. Se conceptualiza como um império, Brasil, pero se conceptualiza para afirmar uma distinção em relação às repúblicas americanas, as outras. Isso não quer dizer que seja um império em los antigos términos, ou seja, do Império Português ou do Império Espanhol,
o del nuevo término del siglo XIX, los imperios francés, británico, estadounidense, nada de eso. Es un imperio como una expresión simbólica. O sea, no hay que confundirse con esta conceptualización de una excepcionalidad que fue hecha en el propio siglo XIX, durante el mismo proceso de independencia. Todo el tiempo la gente de Brasil decía, somos distintos, somos excepcionales, estamos haciendo las cosas mucho mejor, estamos haciendo sin convulsiones políticas, sin violencia. No hay que confundir la conceptualización de la época con nuestras categorías de análisis, ¿no? Analizamos la conceptualización, pero no creemos pasivamente en ella. No sé si he ido un poco más allá de tu pregunta. No, está muy bien. El libro de John Lynch, en el 73 en inglés y el 76 en español, bueno, aporta una gran tesis, luego discutida, pero que arrasó en ese momento, pero estudia las independencias sin Brasil. Porque sin Brasil, sí. Es las revoluciones, las revoluciones hispanoamericanas. Lo que quiero decirte es que Tulio tendría que recordar y François Xavier Guerra, o mejor dicho, esa historia cultural, no François Xavier Guerra, sino esa historia cultural, muchas veces no está Brasil. Me refiero en los planteamientos historiográficos generales de los 70s, 90s, de la historiografía en general. Y Brasil, la historiografía brasileña, que tú obviamente la conoces, pues interpreta esa independencia de Brasil sin el continente americano, con otras relaciones. Sí. Es decir, ahí hay una frontera no solamente nacional, sino una frontera de interpretación notable durante bastante tiempo. Yo recuerdo que lo he señalado como en uno de los grandes congresos sobre las independencias en 1999 en Morelia. Tendría que recordar, pero no hay ni historiadores brasileños. Y no recuerdo si hay brasileñistas. Lo que quiero decir con esto es que además en el 99 buena parte de los grandes historiadores sudamericanos no conocía a los mexicanos, por ejemplo. Chiaramonte no se conocían entre ellos y todo eso. Con esto lo que quiero decirte es que no estamos tan lejos de una renovación historiográfica en donde no solamente hay propuestas diferentes, sino que además hay una integración, una explicación continental, al menos continental, latinoamericana, para ese tema nodal, que es un tema... En ese sentido, tú perteneces a las primeras, casi yo diría, esa es mi interpretación, generaciones de historiadores brasileños que además se acercan y que conocen una parte de explicación de las independencias de Brasil contando continentalmente. Pero es más o menos reciente toda esta cuestión. Es decir, en los últimos 20 años, a alguien le podría parecer que 20 años no es una cuestión reciente, pero no estamos tan lejos de, quisiera conocer, de una auténtica casi revolución. Obviamente en el contexto de los bicentenarios, prebicentenarios, en donde esta historiografía y este tema nodal y central para seguir siendo para todos los países latinoamericanos, emerge con no solamente propuestas, sino con redes, con contactos, con imbricaciones. ¿Cómo lo vives eso tú? Sí, te doy un testigo personal, Manuel, que creo que puede ser interesante para el libro, y luego llego a mi tesis central para esta cuestión toda, ¿no? Es que yo estaba empezando el doctorado, sí, estaba empezando el doctorado en el año 2001, cuando Eastman invitó a Guerra a venir a São Paulo. Y Guerra ya tenía un discípulo, un gran historiador brasileño, Marco Morel, dedicado também ao estudo das independências. E o tema das independências de Brasil é um grande tema historiográfico, ou seja, há centenas de historiadores e historiadoras, muchos de ellos muy buenos, hay muchos jóvenes, sí, ya soy un viejito cerca de ellos, ¿no? Y hubo muchos antes, a lo largo de todo el siglo XX, o sea, es una gran historiografía com muita produção e que está sempre se renovando, com algumas barras, depois alguns períodos de alta. Então, quando a guerra vino,
em 2001, a invitação de Istvan, a historiografia das independências, aunque se mantenha forte, importante, estava como cobrando um novo prestígio, e Istvan colaborou muito para isso. Poniendo un enfoque que después yo traté de desarrollar, que es de las relaciones entre colonia y nación en la independencia de Brasil, para rehusar de una manera lo que está, por ejemplo, en la tesis de Lynch para Hispanoamérica, ¿no? Las revoluciones las revoluciones de independencia como movimientos nacionalistas o proto-nacionalistas. No, sabemos que no fue así en Hispanoamérica y tampoco fue eso en Brasil. Entonces, una parte de esta tesis de Istvan y después de mis desarrollos posteriores fue de firmar una discontinuidad entre el mundo portugués colonial y el mundo nacional brasileño, pero sin exagerar, no por una predilección por el promedio, sino por un respeto a la realidad histórica, sin exagerar tampoco, en la tesis de Hobsbawm, de que las naciones son creaciones estatales por los nacionalismos, o sea, primero estados y después naciones, ¿sí? No, lo que se observa en Brasil, y yo creo que en muchos casos de Hispanoamérica, es que naciones e identidades estão sendo criados en el proceso de la independencia, ¿sí? No hay antes. Hay identidades políticas, hay instituciones estatales, hay gobiernos, que es distinto de Estado, hay muchas cosas, pero no hay naciones, no hay colombianos, no hay venezolanos, no hay chilenos, brasileños, argentinos, uruguayos, nada de eso. Pero estas identidades y las naciones están siendo creadas en el medio del proceso. He tratado de demostrar eso fartamente en mis estudios, entonces, a partir de esta tesis de Istvan. E quando Guerra estuvo acá em 2001, eu era então um jovem começando o doutorado. E tive a oportunidade de falar com ele, ¿sí? Eu já conhecia seu trabalho, tinha uma grande admiração, pero era um trabalho em lo qual não estava Brasil. E por supuesto que eu não dije a ele, não, senhor professor, onde está Brasil? Isso seria uma arrogância impensável para minha geração. Hoje seria muito possível imaginar um cenário deste, mas em meu tempo não, isso era impossível. Então, com muito respeito, pedindo alguns esclarecimentos e não sei o que, e ele escutou minha ponência, que era já uma integração em nível de linguagem político entre Brasil e Hispanoamérica em geral, não somente Rio de la Plata, já havia feito a maestria. E ele depois comentou que havia se quedado, muito interessado e tudo mais. E, alguns meses depois, ele faleceu. E eu supe depois, Manuel, que quizás seu último trabalho, que é um artículo, eu leí este artículo, não sei de cabeça a referência, quizás lo conozcas, seu último artículo tem alguns párrafos, um ou dois párrafos, sobre Brasil, ¿sí? Reforzando a tese da modernidade e independências, e passagem curto de Brasil, onde ele me cita. Eu não sei de verdade se ele hizo esse trabalho, ou então se foram alguns de seus discípulos que editaram coisas de guerra que eram inéditas e que puseram aí a referência a Brasil e a mi trabalho. Para mim não importa, é uma constatação que me llena de orgulho de todas maneiras, porque pouco depois da morte de Guerra, eu tive a oportunidade de começar a transitar intelectualmente entre alguns de seus discípulos. Então, a Clément Thibault, a Annick Lamperrière, a Geneviève Verdeau, Maria Teresa Calderón, que na época trabalhava muito cerca das propostas de guerra, e alguns outros historiadores muito buenos que ele formou. Uma de minhas entradas, então, como um internacionalista das independências, Manuel, mais ou menos à época em que nós outros nos conhecemos, um pouco antes, isso começou precisamente em 2004, quando estive em um congresso em Bogotá, foi por el grupo de los discípulos de guerra. Ou seja, já havia uma sensibilidade para receber Brasil em
el esquema general, con lo cual no estoy totalmente de acuerdo en el esquema general de la interpretación de las independencias por guerra, pero reconozco algunas ideas muy buenas e incluso algunos insights muy brillantes en él y en sus discípulos, a los que admiro mucho, pero había una recepción ya para Brasil, ¿sí? O sea, la verdad también es que yo soy resultado de una demanda historiográfica, ¿no? Al mesmo tempo, um montão de historiadores continuaram fazendo trabalhos excelentes sobre a independência do Brasil e seguem fazendo até hoje. Mas como eu tinha esta abertura, não, para Rio de la Plata e depois para a demais Hispanoamérica, sem saber, eu aproveitei também uma demanda historiográfica. Isso se passou também com nosso contato, que foi, claro, por 2005, 2006, por aí, não? Que tu estava também como com sede, não? De conhecer a historiografia brasileira e todo o interesse do mundo para incorporar Brasil a tu tese central de las independências ibero-americanas, ¿correcto? Correcto, correcto y totalmente. Pero bueno, tú fuiste producto en parte de una demanda, pero tú buscas esa demanda. Es decir, es verdad. Tú pides o sea, ir a formarte en la Jaume I, no, a formarte, o sea, pides a la Jaume I, en la Andina, en la Católica, la Andina de Quito, en la Católica de Lima, en la de República en Montevideo. Es decir, podías seguir en esos momentos la estela franco-anglosajona o estadounidense, pero no. Optas por escuchar otras voces, no en esa vía, vamos a decir, tradicional. Sí, permita decir una cosita más, Manuel, y lo digo también con mucha honestidad, es también un testigo personal. Entonces, además de formular esta tesis de que la nación y la identidad nacional brasileña, con muchas variaciones, está en formación durante el periodo, durante el proceso de la independencia de Brasil. Esta es una tesis original, ¿sí? Yo he formulado también la idea de que a independência de Brasil está em conexão com as independências hispano-americanas, por lo que eu chamei de um espaço de experiência revolucionário moderno. ¿Sí? É uma explicação de matriz Koselekiana, espaço de experiência, e eu pus nestes términos. Este espaço de experiência revolucionário moderno é uma grande unidade histórica de acercamento de processos, mas também de lecturas e representações recíprocas destes processos. ¿No? Então, a importância de México para Brasil, por exemplo, não é que haja militares de Nueva España en Brasil, o que Brasil haga amenazado Nueva España, o mismo en las relaciones diplomáticas, que fueron muy, muy pequeñas al comienzo de los dos imperios, ya la República Mexicana, en verdad, el Imperio de Brasil, no fue por eso, sino por lecturas recíprocas. Entonces hay una dimensão da experiência histórica que não é de contato direto, sino de representações recíprocas. E não há muito tempo, Manuel, meus trabalhos já estavam quase todos traduzidos ao espanhol, o livro de la Jaume I, minha tese doutoral, que foi traduzido por iniciativa de Rafael Sagredo Baeza, em Chile, minha tese de maestria, que foi uma iniciativa de José Carlos Chiaramonte, devo reconhecer isso, que la permitiu publicar em Buenos Aires 2012, e as coisas que eu tenho publicado em México, em Uruguai, em espanhol. ¿Sí? Não há muito, eu recebi contato do historiador Wim Kluster, que estava encarregado de fazer uma coleção de Cambridge History of the Age of Atlantic Revolutions, ¿sí? Que salió finalmente en 2020, creo que 2023, salieron 3 volúmenes de Cambridge History of the Age of Atlantic Revolutions, ¿sí? ¿Y qué me pidió Wim Kluster? ¿Sí? Pidió una contribución. Não uma síntese do processo da independência do Brasil, sino uma síntese de minha tesis. Isso me quedou muito contente. Ou seja, o reconhecimento de que a historiografia latino-americana, e eu tenho uma identidade latino-americana que é muito forte, que não é restritiva, mas é uma identidade latino-americana,
que la historiografía latinoamericana, la historiografía iberoamericana, la historiografía en español y en portugués, tenía algo que decir al centro del mainstream historiográfico. Por supuesto que es nada más que un texto, es un capítulo, está lejos de ser uno de los capítulos que yo considero más importantes de mi producción, lejos. Pero me gusta pensar, ¿no?, que el mainstream historiográfico por veces tiene sensibilidad para reconocer cosas que están siendo producidas en la, reconozcamos, utilizando una palabra antigua, en la periferia de la historiografía, ¿sí? Eso me gustó la idea. O sea, no era yo indo a la historiografía en inglés, sino que esta historiografía pidiendo una síntesis de una tesis original, que fue mi tesis. Entonces yo escribí un capítulo sobre las relaciones recíprocas entre Brasil e Hispanoamérica, ¿no? Es así, o sea, vamos abrindo buracos, pero yo no tengo ninguna pretensión de ser leído en todas partes. Yo quiero ser leído por la gente que yo quiero leer. Y esto no es una afirmación de afinidad personal, sino una constatación de que nosotros historiadores tenemos nuestras preferencias y nuestros intereses historiográficos. Así que para mí siempre fue una conquista verdadera de mi trayectoria intelectual, de mi trayectoria profesional, ser parte orgánica de esta historiografía iberoamericana, ¿sí?, con algunas de sus vertentes más poderosas, incluso la que tú representas, Manuel. No, muchísimas gracias, pero no. Bueno, yo creo que, pero no quiero salir del tema. Creo, obviamente hay un cambio. Antes pesaba mucho los historiadores, no tantas historiadoras latinoamericanistas, en las interpretaciones generales y particulares también sobre las independencias. Ahora no. Ahora creo que pesan mucho las y los historiadores latinoamericanos en las independencias latinoamericanas. Y eso podíamos verlo, ¿no? Ha sido otro cambio historiográfico. Pero bueno, estoy escuchando en los últimos años por algunos colegas, amigos, etcétera, que los bicentenarios de las independencias se acaban. Y yo les digo, los bicentenarios se pueden acabar, pero las independencias como tema jamás se van a acabar, porque forma parte de la identidad de la nación y del uso político de esos estados. Y en estos momentos aún más, pero no solamente para Latinoamérica, sino también para todo el mundo, en donde hay un recrudecimiento no de los nacionalismos, sino de los ultranacionalismos, como bien sabido. Pero bueno, yo lo que te quería plantear es cómo viviste y qué recuerdos tienes historiográficos personales, como tú quieras plantearlo, o a ambos, que están unidos, los primeros bicentenarios, es decir, la época de los bicentenarios de los años 10, y cuál es tu reflexión sobre estos comparándolos, porque hemos sido afortunados y tocó madera y un largo etcétera, que seguiremos a otros bicentenarios, sean de independencias o no. Vivimos los del 8-14 o el 8-12, vivimos el del 20-23, llegamos a Uruguay en 1825 y Bolivia, y luego ya se celebrarán en el 30 y un largo etcétera. Esa historiografía de los primeros bicentenarios y de los segundos, ¿cómo la recuerdas tú? ¿Cómo ves esas diferencias? Y no me refiero solamente a las conmemoraciones, sino en realidad a la historiografía. Bueno, te hago un comentario y después puedo hacer un comentario sobre el liberalismo también, puede ser. ¿Sí? Que creo que puede ser interesante, estaban las preguntas, yo pensé en una cosa, pero sobre los bicentenarios, yo seguí muy de cerca estos dos bicentenarios de posiciones distintas, o sea, el primer bicentenario, que fue muy activo en España, en Latinoamérica, no fue muy activo en Brasil por razones de particularidad del proceso histórico, o sea, lo que se pasó en 1808 en Brasil fue muy importante, pero
aunque pudo acercarse de lo que se pasó en 1809 y 1810 en España y en Hispanoamérica, no fue equivalente. O sea, no era de esperarse en la historiografía brasileña una gran movilización en 2008. Asimismo, hubo una movilización básicamente movida por esta obsesión que los revolucionarios franceses crearon por el sistema decimal, ¿no? Los números perfectos, los 10 años, los 50 años, los 100 años, ¿sí? Que son mejores que los 9 años, los 12 años, los 102 años, ¿sí? Así que este sistema decimal francés es una obsesión del mundo moderno, ¿no? Y entonces hubo una movilización historiográfica, pero no fue comparable con la que se pasó en Hispanoamérica. Mientras en 2022, ahí sí hubo una movilización historiográfica súper interesante en Brasil, que estaba más o menos en la misma época de algunos segundos bicentenários, ¿no? Por ejemplo, en México, 1821, un poco antes de este uruguayo de 1825. Entonces, en el medio estaba ahí 1822 y 2022 en Brasil. Y haciendo una comparación, el bicentenario, el primer bicentenario tuvo más movilización social del público en general que el segundo bicentenario en Brasil, ¿sí? O sea, el 2022. En Brasil tuvo menos interés social que el 2010 en España y Hispanoamérica. Entonces, las relaciones entre historiadores y grande público fueron un poco distintas. Fueron también porque en 2022 no hubo interés gubernamental ninguno en la conmemoración. Era impresionante eso, ¿no? Vivíamos en un gobierno de extrema derecha, de Jair Bolsonaro, que no tenía ninguna idea que era el bicentenario, que fue la independencia, ni incluso qué podría hacerse con la independencia en el plano de la memoria histórica. Cualquier gobierno del mundo, me parece, gostaria de sacar provecho desta situação. Pero não houve nenhuma movilização governamental. Então, a movilização que houve foi historiográfica. Os historiadores se movilizaram muito e o principal foi uma movilização de acercar-se ao grande público, com algumas marcas próprias do tempo que todavia vivimos. Então, a historiografia dos movimentos identitários, a historiografia de los de abajo, a historiografia da esclavitud, dos escravos e sua participação política, que são temas do passado com forte conexão com o presente de Brasil e que moveram os historiadores da independência ou interessados na independência a voltar seus esforços ao grande público, que não estava muito interessado, incluso porque não houve uma mobilização política estatal formal. Esse foi o bicentenário brasileiro. Me parece, então, Manuel, que foi um bicentenário historiograficamente menos inovador, menos pujante que o primeiro bicentenário em alguns países de los involucrados, ¿no? Pero é uma impressão. Me pareceu que havia muito mais inovação historiográfica, muito mais novidade historiográfica em 2010 que em 2022. Mientras em 2022 havia um esforço de acercar-se ao público em geral, que me parecia mais presente em 2010 que em 2022. O sea, não é melhor nem pior, é simplesmente distinto, não? Pero, assim mesmo, poderíamos fazer um estudo acercando as duas coisas para depois pontuar estas diferenças, o que estaria bem a natureza de minha forma de fazer a história, não? Ou seja, coisas comuns, coisas orgânicamente integradas e luego as especificidades. Sí, y en esa relación entre independencia y liberalismo. Históricamente, o tema do liberalismo em Brasil está pensado por las tradiciones intelectuales brasileñas, por la historiografía, por la sociología, la ciencia política. Está pensado como una interdicción
histórica brasileña al liberalismo. ¿Sí? Está pensado el liberalismo como algo que no se podría manejar en una sociedad esclavista. Esta es la gran fuerza interpretativa de las tradiciones brasileñas de pensar el Brasil. Incluso con manifestaciones de pensadores de Brasil no brasileños. Pero ya desde los años 70, quizás con el gran sociólogo brasileño Florestan Fernandes, hay aberturas críticas en esta posición. Entonces, hay esfuerzos interpretativos de poner el liberalismo no como una oposición a la esclavitud, sino como condición recíproca de la esclavitud. O sea, el liberalismo fue la base del desarrollo de la modernización capitalista periférica y subordinada en los términos de los años 70, en los términos de Florestan Fernandes. ¿Sí? La esclavitud fue una esclavitud con el liberalismo y no antiliberal. Y el liberalismo fue un liberalismo en Brasil del siglo XIX esclavista. Hay coherencia en esto. Y esta interpretación, este sociólogo, estaban en líneas generales muy correctos. Eso se mantiene hoy. La historiografía de las independencias, y ahí nos acercamos de nuevo, o sea, yo, otros historiadores brasileños y los interesados en los procesos hispanoamericanos, con la constatación histórica de que la independencia de Brasil se produjo bajo el liberalismo portugués de la Revolución de Oporto de 1820, directamente inspirado por el liberalismo español, directamente inspirado. Y el liberalismo brasileño, como producto del liberalismo portugués, subproducto del liberalismo español, tuvo también una suerte de condicionamientos recíprocos con liberalismos de las repúblicas hispanoamericanas que surgieron de las independencias. Entonces, Brasil tuvo una constitución en 1824, una constitución que era esclavista, no mencionaba la esclavitud abiertamente como una estrategia, o sea, para no polemizar la esclavitud, el tema de la esclavitud, y mantener alejados las presiones británicas contra la trata de esclavos. Era esa la estrategia del silenciamiento de la esclavitud en el liberalismo constitucional brasileño. Esta constitución se mantuvo hasta la proclamación de la República en Brasil en 1889, ¿sí? Luego se hizo la Constitución Republicana. O sea, el liberalismo y la esclavitud son fuerzas constitutivas del proceso de la independencia de Brasil como parte del proceso portugués, como parte de los procesos iberoamericanos, como parte de las revoluciones mundiales, y es una fuerza de constitución del Estado Nacional, de la nación, de la identidad brasileña, ¿sí? O sea, con muchas particularidades, por supuesto, pero no se puede ignorar entonces esta base común de un liberalismo revolucionario, que era incluso conceptualmente moderno, que fue el liberalismo que de alguna manera estuvo en medio de todos estos procesos iberoamericanos, ¿correcto? No, muy bien, no te queremos cansar mucho, pero si alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta, adelante. Voy. Ahí Francisco levantó la mano. Así que, adelante, Nicolás. Bueno, gracias, Joao. Bueno, como sabrás, yo te leí mucho porque estudiando Uruguay es como algo ineludible y sano leer mucha historiografía brasileña, y creo que ese diálogo con la historiografía brasileña comenzó con ustedes como generación. O sea, antes era muy difícil que la historiografía uruguaya se vinculara con la brasileña. Y te iba a preguntar por un proceso que me parece bien interesante, que es como la mirada al proceso de independencia brasileño también desde como la regionalización en el país, ¿no? Como salir de estos grandes centros, Río, Bahía, San Pablo, y pensar como también cómo se vivió el proceso desde la historia local,
¿no? Algo que ha pasado en muchos países y en otros no, todavía que se sigue pensando muy desde la historia urbana y desde la capitalidad. ¿Cómo sentís que se está procesando esa ampliación que uno ve, por ejemplo, sobre todo en programas de grado y posgrado, ¿no? En tesis que van como surgiendo? Y algo que le pregunté el otro día también es como, ¿qué falta todavía en esa búsqueda de pensar las independencias y seguir pensando esta conexión, digamos, con la región y con lo internacional? Yo pensaba mucho que hay algo que por lo menos del lado uruguayo se nota, que es pensar más la historia de frontera, eh, ¿no? Entre Río Grande, Santa Catarina y el norte uruguayo, por ejemplo, que es un espacio de circulación de personas, de ideas, y en estos periodos de ebullición o de efervescencia da la impresión de que son espacios como ricos también para el estudio de esas relaciones, digamos, humanas y comerciales. Entonces, preguntarte esas dos cosas, ¿no? Lo de la regionalización y lo de qué es lo que falta como para seguir profundizando y también en este proceso que empezaron ustedes, como de leer las independencias, incluyendo a Brasil, un poco lo que decía Manuel, también cómo se puede trabajar, pensar, por ejemplo, una cosa que todavía creo que está un poco en verde, que es pensar también el Atlántico y el Pacífico como dos cosas conectadas también. Eso. Muy bien, Nicolás. Yo diría que en términos de centralidad, mejor, en términos de tendencias dominantes de estudio, el centro de la independencia de Brasil es Río de Janeiro. ¿Qué quiero decir? Por la historia. La historia por la cual empezó la historiografía brasileña en el siglo XIX. Entonces, Río fue el centro de la política de esta formación de Brasil. Fue el centro. Si consideramos que las partes no centrales no son despreciables, no son irrelevantes, no, simplesmente no son centro. O sea, tienen posiciones relativas distintas. Entonces, el centro político fue Río de Janeiro y fue ahí que empezó la historiografía brasileña de las independencias y la historiografía tucur, o sea, la historiografía nacional empezó también por la capital del imperio, Río de Janeiro. Y eso trae marcas. El proceso de la independencia tenía Río de Janeiro con otras partes directamente conectadas, agregadas con él, que eran São Paulo y Minas Gerais, sobre todo. ¿Sí? Así que la gran parte de la historiografía de la independencia estudió por fuerza de la constitución historiográfica a partir del centro político y del centro historiográfico, estudió Rio de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, un poco menos Minas Gerais. Así es. Lo que pasó entonces con la historiografía de la independencia a lo largo de los años fue se produciendo muchos estudios sobre otras partes importantes que no eran reconocidas como el centro del proceso de la independencia, pero que reivindicaban en el plano historiográfico más que histórico, reivindicaban una posición de importancia y lograron obtener esta posición de importancia. Entonces, hoy tenemos una gran historiografía sobre la independencia de Bahía, por ejemplo, una creciente historiografía sobre la independencia de Maranhão, otra sobre la independencia en la Amazonia, sobre todo en Pará. Hay la historiografía en la Cisplatina, hay cosas sobre la historiografía de la independencia, perdón, hay historiografía de la independencia en Espírito Santo, en Goiás, en Mato Grosso, y es todo muy interesante, ¿sí? Es todo muy interesante. Ahora, algunas destes espaços historiográficos atuais, como logra passar em países de regionalização acentuada, quer dizer, de uma territorialidade muito diversificada em termos de cultura, em termos de história,
países grandes y diversificados, como Brasil, como Argentina también, como México, creo que en Uruguay es un poco distinto. No es mejor ni peor, simplemente un poco distinto porque el Uruguay es más unidad, aunque haga diversidad también. Como tú vienes de mencionar, el norte uruguayo tiene sus particularidades, mientras el litoral tiene otras particularidades, y así seguimos. Pero hoy, las historiografías de algunas de las partes de Brasil tienen sus temas preferenciales. Por ejemplo, Río Grande do Sul. Hay algo sobre la independencia de Río Grande del Sur, siempre hubo en la historiografía de la independencia. Pero hay algunos grandes temas en Río Grande. Por ejemplo, la Revolución Farroupilha, que tiene que ver con Río de la Plata, tiene todo que ver con Uruguay, con las Provincias Unidas, con el litoral del Río de la Plata. Pero son temas que como concentran atenciones historiográficas y dejan otros temas un poco más bajos en términos de prestigio. Lo mismo se pasa en Pernambuco, que tiene una historiografía buenísima sobre el siglo XIX, formidable, pero que está muy focada en sus muchas revoluciones. La revolución de 1817 en Pernambuco, la de 1824 en Pernambuco, las dos tienen que ver con la independencia, pero son temas autónomos. La revolución praiera en Pernambuco. Entonces, estos temas acaban por concentrar atenciones y baja la atención sobre un tema como la independencia en estos espacios. Entonces, por supuesto que hay cosas que desarrollar, cosas que aprovechar, con esto que tú has llamado de una regionalización del estudio de la independencia. Y el término está bien, aunque debemos considerar el regional sempre relativo a um centro político concreto, não? Que não é sempre um centro historiográfico. Isso leva também a muitas confusões. ¿Sí? Se disse, por exemplo, não, que a historiografia de las universidades de São Paulo e Rio, isso é outra coisa, porque a historiografia não é um espejo perfeito de las constituições históricas do território nacional, aunque há alguns impactos sobre esta constituição histórica, ¿no? Entonces, es por ahí que yo seguiría. O sea, no me gusta mucho la idea, Nicolás, permítame un detalle, pero es un detalle idiosincrático de mi parte, ¿no? No me gusta mucho la idea de lo que queda por hacer en términos de la historiografía, porque en se tratando de un gran tema, como independencia de Brasil, o independencia del Río de la Plata, o independencia de México, não há coisas inteiramente novas por hacerse. Há algumas coisas pouco conhecidas, algumas fuentes, alguns agentes sociais, há coisas que hacer, mas não são tão novedosas. A novidade vem do cambio natural da historiografia, que está sempre cambiando qualquer historiografia sobre qualquer tema. Como eu sou um historiador continuista, eu sou um historiador que aprovecha muito tradições historiográficas para poner algumas inovações relativas, eu mais bem diria que há que profundizar algumas coisas, e não exatamente desarrollar ou fazer coisas verdadeiramente desconhecidas. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti. Y Visami, adelante. Bueno, igual me lanzo yo, pero andaba Francisco también por ahí. No sé si me permite, Francisco. Sí, bueno, muchísimas gracias, Joao. Ha sido, como siempre, muy enriquecedor lo que nos planteas, lo que nos comentas y nos traes a colación. A mí me llamó mucho la atención justo esto último que mencionabas, ¿no? Y sobre todo en dos direcciones. El tema de la continuación, el tema de que en sí, cuando se habla de esta historia política renovada o esta recuperación de la historia política, desde tu propia formación te sueles colocar o posicionar desde el asunto de continuador y desde una continuación revisada de historias políticas anteriores, ¿no? Me gustaría un poco saber o que pudieras comentarnos un poco más cómo percibes el estado de esa continuación y de esas historias políticas, ¿no? Sobre todo frente a un tema que es el otro que me llamó mucho la atención, que es el tema de la excepcionalidad o el debate sobre la excepcionalidad en la independencia, en la transición del imperio a la nación, en el caso brasileño, porque, bueno, desde mi punto de vista entra en diálogo con otra
de las excepcionalidades que se plantea también para la historiografía hispanoamericana, iberoamericana, que es el caso cubano, ¿no? Quizás desde estas particularidades de distinción, en Cuba, bueno, varios planteamientos, ¿no? El tema de por qué mantenerse cuando hay toda esta efervescencia de independencias en tierra firme, digamos, en el continente, por qué Cuba decide mantenerse, hay un grupo allí de planteamientos. También en el tema de la temporalidad, son procesos de independencia que se realizan a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, bastante distanciadas también. Entonces, bueno, hay toda una discusión justo desde la historia con basamento marxista, con nuevas interpretaciones. Pudiera decir que hay mucho que se ha dicho, pero sí me interesa cómo lo ves tú desde esa revisión de la historia política, de las historias políticas en plural, cómo ves o hacia dónde dirigir ahora sí que lo nuevo, ¿no? O la profundización en cuanto a estas independencias. Muy bien, Sami, gracias. Queria dizer duas coisas. O tema da excepcionalidade brasileira, cubana, como o Manuel dijo bem, pode ser a excepcionalidade americana, pode ser peruana, pode ser chilena, pode ser rioplatense, óbvio, pode ser venezolana, se pensamos, por exemplo, na guerra de raças, pode ser qualquer coisa a excepcionalidade. E eu diria simplesmente que, como historiadores, como historiadoras, temos que pensar que ganhamos e que perdemos com o emprego de algumas categorias analíticas. Pero considerar um adjetivo, um término como uma categoria analítica já supõe um alejamento do objeto como condição de teorização da história. Ou seja, muita gente utiliza a excepcionalidade destes países sem dar-se conta que é uma categoria de análise, como se fosse uma simples descrição, como se pudesse haver em história um término objetivo, um término neutro. Não, é uma categoria analítica, ou seja, elegimos esta palavra para poner sentido, para levar alguma compreensão da história e não outras palavras e outros termos. E quando hacemos isso, quando percebemos que estamos manejando categorias analíticas, temos que pensar que ganhamos e que perdemos com estas categorias. Há ganhos em la categoria excepcionalidade? Eu creio que sim. No caso da independência do Brasil, sim. Se pode ganhar algumas coisas. ênfases, por exemplo. ênfases em la monarquia, ênfases em la esclavitud, ênfases em la constituição de la territorialidade com uma dimensão incomum para os padrões hispano-americanos. Há alguns ganhos, pero as pérdidas? As pérdidas são muito mais fuertes que os ganhos. Ou seja, é por isso que eu digo que não vale a pena pensar em termos de excepcionalidade o caso brasileiro. Que perdimos? Perdimos a integração. Perdemos as unidades históricas, ou seja, as unidades da própria época. Perdemos a circulação de gente. Perdemos as representações recíprocas de uma parte a outra, que a gente leía sobre uma parte, que pensava sobre esta parte, que efeitos produzia esta leitura e este pensamento sobre algo que estava se passando em uma outra parte. Se perdem, as constituições familiares em termos de fronteira de Rio Grande com a banda oriental, com a Cisplatina e o Uruguai. Se perdem muitas coisas. Se perdem demasiadas coisas. Aí a categoria analítica não vale a pena. Não? Essa é uma coisa. Por lo del político, há um texto célebre de Gertrude Himmelfarb, que creio que é dos anos 80, se não me equivoco. ¿Sí? O texto de Gertrude Himmelfarb, déjame ver exatamente, eu tenho aqui. Um momentito, les dou a referência precisa. Aqui. Sim, 1987, é a introdução ao volume The New History and the Old. É uma coletânea de ensaios de Gertrude Himmelfarb. E em sua introdução, há uma defensa muito contundente da importância de se estudar as dimensões políticas da história.
¿sí? La importância de se estudar. Porque em los 80 havia uma história muito antropológica, havia uma história muito culturalista, uma história muito interdisciplinar de línguas, e, bueno, com uma persistência de la desacreditação, del bajo prestígio da história política. Então, Gertrude Himmelfarb elaborou uma defensa. E o que me pareceu muito bueno, leyendo este texto à luz de alguns debates historiográficos de hoje, é sua justificativa de por que é impossível estudar uma sociedade sem o político. Sem lo político. É impossível estudar uma sociedade sem lo político. A dimensão política é inescapável. Isso não quer dizer que a dimensão política seja melhor que outras dimensões. E aí recobro, então, minha posição de um historiador eclético, mas também de um historiador com influência marxista e influência de los anales. Articular dimensões da realidade. ¿Sí? Se pensamos simplesmente em uma história cultural com ênfase em lo econômico, ou uma história política com abertura ao cultural, está tudo bem. ¿Sí? São ênfases. O que a mim me parece mal é não solamente histórias demasiado limitadas em termos de los cortes de las dimensões sociais, sino histórias que muito ingenuamente se afirmem como superiores a outras por supuestas superioridades destas dimensões. Então, ler o texto de Gertrude Himmelfarb como uma afirmação da superioridade do político me parece pouco provechoso, pero a centralidade do político, considerando a época em que ela escreve, que era de desprestígio de político, está tudo bem. Assim que eu não sou contra a afirmação de lo político. Simplesmente sou contra a afirmação de uma pretensa superioridade de lo político, quando eu prefiro muito mais uma historiografia que, com algum ênfase, esteja articulando-se com outros níveis da realidade. ¿Sí? Y por veces yo creo que la historiografía de las independencias exagera la afirmación de lo político, ¿sí? Lo que no quiere decir que no se pueda hacer o no se deba hacer una afirmación de lo político como central, pero no como una exclusividad, tampoco una superioridad. ¿Queda claro, Ipsami, mi posición? Muy claro, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando porque llevamos una hora y media y no quiero cansar a João Paulo. Sí, disculpe, adelante, Francisco, y después Solange. Muy bien. Bueno, primero que nada, felicidades por la plática, fue muy amena. Y mi pregunta es muy breve para no comer mucho tiempo. ¿Cómo podemos conectar las historias locales con las nacionales, y las nacionales, digamos, por ejemplo, la de México, con las otras nacionales, como la de Argentina, Brasil, Perú, etcétera, y a veces pensamos que no tienen, a lo mejor relación o nada que ver, pero cuando uno se va metiendo e indagando, pues se da cuenta de que sí tiene más relación de lo que parece. Esa sería mi pregunta y muchas gracias. Muy bien, Francisco, muy puntualmente, yo diría algo que ya empecé a considerar, pero no con claridad, en la pregunta de Nicolás. Yo empecé a hablar un poco de esto, pero creo que no quedó muy claro. Es que, para mí, local, regional, nacional, son categorias analíticas. O sea, no son términos que describen perfectamente circunscripciones espaciales de la realidad, tampoco unidades históricas. Hay que calificar lo que entendemos por regional o local en relación a regional en relación a local, o local directamente en relación al nacional, ¿sí? O sea, primer paso, no naturalizar los espacios, es la primera cosa, ¿sí? Si somos entonces capaces de manejar analíticamente los distintos espacios dentro de un espacio que se puede llamar de nacional o de estatal nacional,
Aí somos capazes também de fazer relações historicamente respeitáveis com outras partes do mundo. Pero para isso, Francisco, temos que seguir as pistas, os señales, os dados de la própria história. Ou seja, nada de começar eu quero fazer uma história de Brasil com relação a, não sei, Equador, por exemplo. Se pode, em las independências, se pode, mas não é muito fácil. Não há muitas relações entre Brasil e Equador. ¿Sí? Quizás lo mejor seria ser com Brasil, Nueva Granada, e de Nueva Granada chegar hasta a audiência de Quito, incluso, bueno, alguns historiadores que estão fazendo coisas por aí. Ou seja, não há que naturalizar relações internacionais, há que buscá-las em la própria época. É assim que construímos cenários segundo estas unidades históricas teórico-metodologicamente sosteníveis. Ok, Francisco? Creo que es eso. Sí. Adelante, Solange. Y terminaríamos. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes. Una alegría escucharle pues al profesor Joao Pimenta. Él ha sido mi profe también en la Jaume y estaba recordando muchas de las partes que recordaba como una incorporación a los procesos de la independencia en esa época, 2010 por ahí. Y bueno, en lo que ahora nos relataba, realmente qué interesantes las preguntas y cómo las ha ido resolviendo, porque como que realmente hace falta ese tipo de análisis desde aquí, desde Sucre. Estoy hablando desde Sucre, Bolivia ahora. Y también he sentido un poquito de, bueno, tiene razón, muchas veces nosotros quienes hemos empezado a investigar ciertos temas, como por ejemplo, yo en mi momento, el 2010, cuando hacía la tesis, decía, es que nadie ha estudiado los realistas o desde el punto de vista realista, y creemos que lo estamos haciendo, que somos los uniquitos, y ahora, sí, tienes razón, es cierto, muchas veces creemos que nadie, pero claro, en el pasar del tiempo y de la investigación uno se va dando cuenta que hay distintas perspectivas, y lo que sí hace falta, que también lo mencionó, es la profundización, que sí, ¿no? Coincido plenamente, aunque haya pasado el tiempo. Eso por un lado, y por otro lado va mi consulta que un poquito más corta en el sentido de Bolivia este año está en el proceso del bicentenario, de evaluación del bicentenario, bueno, estamos festejando entre comillas el bicentenario y es evidente que las instituciones, digamos las universidades, cada quien a su estilo ha tratado de hacer algo, ¿no? No hay una perspectiva, si bien hay algo de Bolivia, pero ahí va a ir mi pregunta, pero las universidades cada quien ha ido queriendo tomar su rienda, ¿no? Así, por ejemplo, la Universidad Pública del Alto, la que está en La Paz, no querían festejar el bicentenario porque no consideraban que iba a ser un bicentenario, pues, de lo que ellos consideran por historia, que me parece interesante la idea en todo caso. Sin embargo, en relación a este uso político de la historia, no sé si ha tenido la posibilidad, profesor, de ver cómo, desde afuera, obviamente, cómo se ha visto el bicentenario de Bolivia desde la parte histórica, o sea, si se ha podido visibilizar algo o definitivamente ha quedado muy local, que creo que es mi perspectiva. Muchísimas gracias. Gracias, Solange. Si te comprendo bem, tu me perguntas se eu tenho algo a dizer sobre o impacto ou uma recepção fora de Bolívia, do bicentenário de Bolívia, ¿sí? Eu não escutei falar nada sobre o bicentenário de Bolívia, nada. O que não quer dizer que não houve nenhum impacto, nenhuma recepção, simplesmente que se eu sou se hay un sismógrafo en mi cabeza, ¿no? El señal fue nulo, ¿no? Repito, puede ser que en otras universidades, otros historiadores, haga que hubo un impacto, pero yo no sé te decir. Y me gustaría comentar, si me permites, Solange, que esta posición de no conmemorar é uma posição ativa, não? Pode ser uma posição ativa. No caso de Bolívia, e neste caso que tu mencionas, muito de passagem, me parece que é uma típica posição ativa, ou seja, 1825 não nos representa, se somos, por exemplo, de certos grupos indígenas, que temos nossas próprias cronologias, nossos próprios valores e usos do passado, por exemplo. ¿Sí? No caso de Brasil, la postura del gobierno de no conmemorar no fue una afirmación contra la legitimidad de la independencia,
foi uma manifestação de um grupo político de extrema-direita muito relevante em Brasília, e además muito semelhante em outras partes do mundo, que não pensam na história. Mas não é que pensam que pensar na história seja negativo, é que não, simplesmente não pensam, não têm nenhuma ideia de que fazer com uma memória nacional e nada disso. Tem alguma experiência prática de manejar a memória nacional, mas nada mais que isso. Então, creio que seria interessante também estudar negações de los bicentenários, considerando distintas situações específicas. Situações específicas que são distintas, perdão por la redundância. Não? Uma coisa, repito, é a negativa movida por uma agenda política, por uma concepção do passado. Outra coisa é uma rehusa em comemorar por incapacidade de formular qualquer coisa em relação ao passado, que é um fenômeno contemporâneo tão significativo quanto as movilizações políticas de grupos que não se consideram representados neste tipo de passado. ¿Hace sentido isso, Solange? ¿Sí? Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer, yo, Paulo. Te estamos muy agradecidos y esperemos que nos veamos no solamente virtual, sino presencial y personalmente pronto. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Um abraço enorme, Manuel. Graças, Nicolás, Ipsame, Sérgio, Joaquim, Alejandro, que está agora, Solange, Francisco. Um gusto estar com vocês este tarde de sábado. Aqui já é tarde, não? Perdão se eu falei demasiado. Para Manuel, nada, uma vez mais, nada. hagas lo que quieras com a entrevista, mis No, palabras. para nada, al contrario. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, amigo. Igualmente. Chao. Chao.